Hernández. Hola, muchísimas gracias por seguirnos, por conectarse. Está Anabela Hernández, periodista de investigación, aquí con nosotros en el podcast. Hola, Anabel, gracias por conectarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Un saludo al auditorio. Oye, pues a ver, están pasando muchísimas cosas que convergen hacia un mismo círculo, muchas cosas confusas. Después de que nos revelas que estás haciendo este libro sobre Andrés Manuel López Obrador y su presunta relación, empiezan a caer un montón de situaciones que no alcanzamos a entender. ¿Qué pasa, Anabel? Estados Unidos está pidiendo cadena perpetua contra Genaro García Luna, mientras Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, pues que es Washington quien está moviendo la violencia, quien desató este avispero por haber agarrado al Mayo. Bueno, pues sí, antes que nada tendría que decir que ya este escenario, ya esta situación de complicidad de Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa, la plasmé en el libro La Historia Secreta, que fue publicado a fines de abril pasado, ¿no? Mucha gente, me recuerdo, me decía, me preguntaba, pues, ¿que Anabel Hernández quiere incidir en las elecciones? Pues por supuesto que no, y además yo creo que no es papel de los periodistas estar incidiendo en ese tipo de decisiones ciudadanas. Simplemente yo lo que explicaba era que era un libro que no hablaba no solo del presente, sino del futuro de Andrés Manuel López Obrador. Y efectivamente, como tú lo estás señalando, pues los tiempos se van cumpliendo y la verdad va saliendo a la luz. Es decir, los hechos van confirmando las revelaciones que hice en este libro. Y bueno, porque es producto de una investigación muy seria de 4 años. Lo mismo ocurrió cuando descubrí y publiqué que García Luna estaba en la nómina del cártel de Sinaloa cuando era secretario de Seguridad Pública Federal. Lo publiqué en su momento, no después. Lo publiqué en ese momento cuando él estaba en el máximo punto de su poder. Y bueno, mucha gente decía, no, es que esto no es verdad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos pensar que un secretario de Seguridad Pública va a la casa de los narcos a recibir dinero? Bueno, pues eso ocurría. Mucha gente podrá pensar, pero ¿cómo es posible que un presidente de la República se reúne con narcos? ¿Cómo es posible que un presidente de la República recibe dinero del narco para sus campañas? Eso ocurrió con Andrés Manuel López Obrador y con muchos otros expresidentes. Habría que decir que, por desgracia, no es el único y seguramente no es el último. Quizá todos, ¿no? En los últimos varios sexenios. Pues yo diría que incluso me atrevería a decirte que la propia Claudia Sheinbaum, y de esto estoy haciendo una segunda etapa de una investigación periodística donde, bueno, la información que he ido recabando es realmente muy sensible. Me guardaré para el momento en que pueda publicarla toda la información, pero bueno, estamos hablando realmente es que es un narcosistema, dijéramos, como es el título de mi podcast, que ahora he lanzado al público desde que el Mayo Zambada fue detenido, porque creo que es necesario explicar a la gente cómo fue gestándose este sistema de putrefacción, cómo los diferentes gobiernos, quién es quién en este sistema, pues no solo los narcos, ¿no? Los narcos son apenas una pequeña parte, como tú bien sabes, sino está sobre todo el poder político, los policías, los militares, los presidentes, los gobernantes, quienes realmente permiten que estos narcos crezcan. Y ahí está el claro ejemplo, ¿no? De lo que está pasando en Sinaloa y lo que pasó con García Luna, esta sentencia que está pidiendo la Fiscalía de cadena perpetua, que imagínate, estamos hablando de un hombre, García Luna, que tiene más o menos 55, 56 años. Imagínate pasarse el resto de su vida en una cárcel. Se lo merece. Yo pienso, desde mi punto de vista, que García Luna es igual o peor que el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, porque su obligación como autoridad era proteger a los ciudadanos y no proteger al cártel como lo hizo, como es un poco el papel ahora de Andrés Manuel López Obrador, de que en vez de estar protegiendo a los ciudadanos, está protegiendo los intereses del cártel de Sinaloa. Y es muy curioso justamente, y creo que también lo hablamos en otras entrevistas, de cómo pues ahora los destinos de los dos se juntan. Yo lo había señalado, incluso hice una similitud en mi libro y en diferentes entrevistas. Ojo, porque así como está García Luna, así va a terminar López Obrador, porque los mismos narcotraficantes que acusaron a García Luna de recibir dinero, sobornos, para trabajar para ellos, son los mismos narcotraficantes que afirman haber pagado sobornos a López Obrador para sus campañas presidenciales. Así que dijéramos que estos dos sujetos, que se supone eran enemigos, que eran en némesis uno del otro, en realidad siempre jugaron en el mismo equipo y ahora el propio García Luna pues lo confirma.
Anabel, acabo de escuchar, me parece que es el capítulo 8 de 8. Narcosistemas. Hablas de la caída pues, del rey del Mayo, o sea, algo que yo creo que todavía en enero nadie, yo no lo pensaría, o sea, No. y ese día de la última audiencia estaba yo haciendo una transmisión, te vi allá afuera de la corte, cuéntanos cómo viste al Mayo, cómo es la caída, qué estaría sucediendo con quizá el capo más importante del mundo en lo que va de este siglo, y ahora pues lo vemos a punto de estar ahí detrás ya está ahí en las rejas, pero sentenciado, es algo que todavía no alcanzamos, no nos cae el 20. Yo creo que este episodio, esta parte de lo que está pasando con el Chapo, perdón, con el Con el Mayo, Mayo. esta figura criminal, lo que está pasando en este momento con él, yo quería verlo con mis propios ojos porque es una cosa que realmente de reflexionarse. Yo creo que en el mundo ha habido diferentes hombres que han tenido muchísimo poder en diferentes áreas. El fiscal de la Corte de Distrito Este de Nueva York, cuando presentó los cargos ante el juez Chon en esa audiencia del 13 de septiembre, afirmó categóricamente que el Mayo Zambada es el narcotraficante más poderoso del mundo. Imaginemos. Pero ¿qué pasó con este narcotraficante tan poderoso que de pronto lo vemos ahí? Viejo, acabado, realmente cabizbajo, parecía como si estuviera en otro planeta, realmente parecía como si estuviera ido. La cabeza del Mayo Zambada, el pensamiento del Mayo Zambada no estaba en esa audiencia. Recordemos que justamente esa mañana del 13 de septiembre hubo una de las batallas más cruentas de los últimos días, donde pues hubo muchos muertos, muchos desaparecidos ahí en Sinaloa, que dijéramos es la sede de su reino criminal. Y cuando uno ve a un personaje de esa magnitud de poder caído, es ahí donde pues nos recuerda a estos, perdón por la analogía, pero eso es solo para dimensionar la magnitud del poder, a estos personajes pues como los Césares del Imperio Romano, ¿no? Todos estos hombres que se sentían semidios, ¿no? Todos estos hombres que se sentían intocables, todos estos hombres que a lo largo de acumular tantos años el poder, se confiaron y pensaron, pues soy inmortal, ¿no? De verdad, la gran mayoría de las personas que he entrevistado, que estuve entrevistando a lo largo de, pues, imaginemos, 20 años que yo investigando el cártel de Sinaloa, al Mayo Zambada, su biografía, pues todos decían, el Mayo Zambada no va a terminar en prisión. Yo todavía hablé con un importante funcionario de la DEA para el libro El Traidor, que ahí narro la biografía del Mayo Zambada, y me decía, ese hombre no va a pisar la cárcel. El Mayo Zambada va a morir en la montaña o va a morir ahí en uno de sus ranchos en Sinaloa como una leyenda. Me dice, realmente, me dice, honestamente, verlo detenido, me dice, es algo que no creo que vaya a suceder. Y sin embargo, eso sucedió el 25 de julio y nos muestra de que no importa qué tan poderoso seas, no importa cuán omnipotente te pienses, no importa cuánto dinero tengas, cuánto poder, cuántos adeptos, caes. Como el propio caso de García Luna, que ahora es compañero, irónicamente, del Mayo Zambada en la misma prisión del Metropolitan Correctional Center, ¿no? Y ahí están los dos de huéspedes distinguidos de esta cárcel, dos que habían sido cómplices, ¿no? Dos que ahora están lamentándose de sus derrotas, ¿no? Y que García Luna pues tampoco jamás hubiera imaginado, jamás de los jamases, ni aún después, por supuesto, de haber cumplido como secretario de Seguridad Pública Federal. Él se fue a Miami muy convencido de acumulo casas, acumulo coches, acumulo propiedades por millones y millones y millones de dólares de origen totalmente inexplicable y nadie me va a decir nada. Pues ahí tenemos la lección y yo creo que esta lección, y por eso era importante verlo con mis propios ojos, me hizo reflexionar que ver al Mayo Zambada ahí, haber visto a García Luna el año pasado ahí sentado, refundido, cuando la cara, la mueca, la cara, las comisuras de la boca que parecían cuerdas que lo amarraban al piso, ¿no? Al García Luna cuando le dictaron el veredicto de culpable, ¿no? Unánime en la corte el año pasado, me hace pensar en López Obrador, y me hace pensar en Claudia Sheinbaum, y me hace pensar en los Omar García Harfuch, y todos estos políticos de hoy que se sienten como se sintieron aquellos, como se sentía el Mayo, como se sentía García Luna, totalmente omnipotentes e indestructibles, pero con un pasado que los ata al crimen organizado, que tarde que temprano sale a relucir. No hay cosa que no salga a relucir. Estos que piensan, yo guardo mis secretos, hago mis acuerdos
mis acuerdos secretos con el cártel. Pues no, ahí está el libro de la historia secreta, justamente que López Obrador trató de ocultar a lo largo de toda su historia política y que finalmente sale y se confirma ahora con los eventos de los últimos días. García Luna fue puesto, o bueno, fue regresado o continuado por Felipe Calderón. ¿También a él le tocaría a Felipe Calderón, a Peña Nieto, o tendría que ser Andrés Manuel López Obrador por estar en la más cercanía en periodo histórico con el poder? Esto es súper interesante, que justamente toda la semana pasada estuve en Texas, estuve en San Diego, estuve en Nueva York, justamente investigando, hablando con las personas que saben, ¿no? Porque uno no es que puede ser sábelo todo. Yo lo que hago como periodista es ir y preguntar a los que saben. Esa es parte del trabajo de investigación. Y lo que a mí me informan los que saben, funcionarios públicos, es que hay un tiempo de caducidad de este tipo de eventos, incluso si un expresidente, no sé, Salinas de Gortari, que era un corruptazo, que también igual estaba coludido con el cártel de Juárez, su secretario privado, Justo Ceja, ahí andaba cargando los portafolios de dinero que le entregaba Amado Carrillo Fuentes, el propio padre del expresidente Salinas estaba también coludido con el cártel del Golfo, etcétera, etcétera. Pero bueno, dijéramos que aunque el Mayo Zambada diga, sí, yo le di tanto dinero a Carlos Salinas de Gortari, le di tanto dinero a Miguel de la Madrid, y le di tanto dinero a Cedillo, y le di tanto dinero a Fox, hay delitos que prescriben, a menos que, por ejemplo, en un caso hipotético, Carlos Salinas de Gortari hubiera seguido lavando ese dinero, hubiera hecho operaciones, hubiera estado en contacto con toda la red criminal, entonces sí estaríamos hablando de una empresa criminal continuada, que es lo que pasó con Genaro García Luna. Genaro García Luna termina su mandato, su función de servidor público en el 2012, pero ¿por qué todavía se le podía juzgar en 2023, que fue el año pasado? Pues porque él siguió esta empresa criminal continuada, él siguió lavando el dinero, él siguió en contacto con cómplices del cártel de Sinaloa, etcétera, etcétera, y por eso no prescribió la situación. Pero, por ejemplo, el mismo caso es de Fox, de Calderón, de Enrique Peña Nieto. Si ellos solo en sus mandatos fue la complicidad y después ya no tenemos nada que ver, es probable que no les puedan fincar responsabilidades, aunque hayan estado coludidos, que lo estuvieron. Incluso Enrique Peña Nieto, pues ya pasaron, dijéramos, 6 años de que terminó su mandato, de que terminó, dijéramos, su último día de complicidad con el cártel de Sinaloa, a menos que haya seguido lavando dinero y en contacto con la red criminal. Por eso la preocupación de López Obrador. Por eso él trata de crear guerra donde no la hay con Estados Unidos. Por eso ya anda preparando a la ciudadanía de, miren cómo Estados Unidos no nos quiere, miren cómo Estados Unidos opera en México, miren. ¿Por qué? Ya está preparando el terreno para decir, cuando el gobierno de Estados Unidos lo acusa, decir, yo les había dicho que estos son nuestros enemigos. Está ya volteando a la gente, está ya creando el discurso, porque es muy bueno para eso, para los discursos, para las mentiras, para la manipulación, y crear el ambiente, decir, cuando me acusen los gringos, ya mis huestes, ya mis adeptos en México ya están preparados a saber de que allá me odian, entonces es muy natural que me inventen, entre comillas, crímenes, aunque él sabe que está coludido. Anabel, tú llevas 3 décadas estudiando este fenómeno, lo que está sucediendo en México, que nos lastima. ¿En qué momento rompen el Chapo y el Mayo? ¿En qué momento es esta ruptura? Porque supuestamente eran 2 grandes amigos, 2 compadres importantes. Incluso había una especie de narrativa de que la cara mediática era el Chapo y el que controlaba era el Mayo Zambada. ¿En qué momento rompen ellos o esto es nuevo a partir de los hijos? El Chapo Guzmán y el Mayo Zambada nunca rompieron, nunca. Hubo tensiones entre ellos, yo lo revelo justamente en el libro La Historia Secreta, me lo revela directamente un testigo directo de los hechos, que es Dámaso López Serrano. Él estaba ahí presente cuando por accidente, por una mala decisión de sicarios de el Mayo Zambada, por órdenes de Vicente Zambada Niebla, acribillan a quien pensaba era parte del grupo de los Beltrán Leiva, pero en realidad era Edgar Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán aquella noche, de acuerdo a lo que se narra en el libro de Historia Secreta, se pone a tirar en la tierra, se revuelca como histérico,
el propio Dámaso, pues estaba muy conmovido recordando la escena porque él estuvo ahí, dice, estaba llorando, mi hijo, ordenó inmediatamente, maten a todos los Zambada, a todos, maten a todos, y fue Dámaso López Núñez, el papá de Minili, que le dijo, compadre, tomemos calma, ¿no? Porque estamos con la guerra con los Beltrán, hacer la guerra con los Beltrán y al mismo tiempo con los Zambada, no vamos a sobrevivir. Y es ahí cuando el Chapo, con las horas, con el tiempo, se calmó y dijo, ok, pero después yo me vengaré. Nunca se vengó, siempre estuvo, la verdad, el Chapo Guzmán fue un subalterno del Mayo Zambada. Él le rendía cuentas al Mayo Zambada. Esa es la realidad. Por eso en la fiscalía dicen que el Mayo Zambada ha sido el narcotraficante más poderoso del mundo. Y asociado, sí, con un narcotraficante importante, poderoso, no, nadie puede decir que no, del Chapo Guzmán. Pero digamos, el Mayo Zambada estaba aquí y el Chapo Guzmán aquí, ¿no? Como subalterno. Nunca rompieron. Cuando rompe y se pone la situación, dijéramos, muy tensa, más que romper, se puso la situación muy, muy tensa, es cuando detienen a el Chapo Guzmán en 2016. Los hijos del Chapo Guzmán tenían suspicacias de el Mayo nos traicionó, el Mayo puso a mi papá, y después estas suspicacias, como quiera que sea, se confirman un poco cuando Vicente Zambada Niebla declara en contra del Chapo Guzmán, su compadre, pues en 2018, en el juicio histórico del Chapo Guzmán en Nueva York, y es ahí, de acuerdo a testigos directos de los hechos, porque estoy hablando, yo no hablo de conjeturas, no estoy haciendo un análisis, estoy hablando de la información específica, directa que tengo de testigos directos de los hechos que estuvieron ahí dentro del cártel, que hablan de que ahí los chapitos estaban furiosos con el Mayo. Y a partir de ese momento hubo una relación muy, muy tensa, siempre de provocación de los chapitos, esperando que el Mayo dijera, ok, ya, nos vamos a la guerra. El Mayo siempre trató de mantenerse callado, de mantenerse paciente. Ahí en el libro de la historia secreta narro cómo incluso Iván Archibaldo, de los chapitos, lo gritaba, le insultaba, le hacía reclamos, y el Mayo así como si la Virgen le hablara, no trataba de mantenerse ecuánime. Era Ismael Zambada Siqueiros, su hijo, que decía, papá, tenemos que ir a la guerra, o sea, papá, esto no puede continuar, nos van a traicionar, o sea, va a ser una ruina. Incluso en uno de los capítulos de Narcosistema estoy narrando que justamente Ismael Zambada Siqueiros, cuando su papá le dice, el 25 de julio, voy a una reunión con Joaquín, va a estar Iván, va a estar el gobernador, va a estar de Sinaloa, mi amigo, ¿no? Va a estar Héctor Melesio Cuen, otro amigo, ¿no? Ahí en la reunión no va a pasar nada, va a estar el gobernador. ¿Cómo va a pasar algo si va a estar el gobernador? He estado muchas veces con el gobernador, aquí no va a pasar nada. Y su hijo le dijo, papá, no vayas porque son los traidores. Y pasó lo que pasó. Pero entonces realmente la ruptura ya comienza, lo que estamos viendo hoy de esta guerra sangrienta, pues comienza directamente ya con la traición ya muy directa de los chapitos hacia los Zambada. Fuertísimo lo que sucede. Va a ser una tragedia griega, porque en realidad todos ellos eran como una familia. O sea, los chapitos, estos que ahora quieren exterminar a todo lo que huela a Zambada, pues eran casi, pues crecieron. Hermanos. Como si fueran familia, ¿no? Del Mayo Zambada. Sus hijos eran muy amigos unos de otros. A la vez se habla en las últimas horas de la aprehensión de una pieza importante para los chapitos de El Pigi, esta persona que sería uno de los principales operadores de Iván Archibaldo. ¿Tienes información de esto, de la caída del Pigi? Tengo alguna información y yo de antemano sería bastante suspicaz. Porque para mí es muy claro, y es información que yo tengo por parte de los dos bandos, por parte de chapitos y por parte de gente de los Zambada, que el gobierno de Sinaloa y el gobierno federal ya tomaron partido por los chapitos. Y yo no descartaría que los chapitos y el presidente y su gobierno, un poco para tapar el ojo al macho, dame algunas de tus piezas, pues para simular que estamos aquí haciendo algo, ¿no? Eso ocurrió mucho en el sexenio, por ejemplo, de Felipe Calderón. Cuando se calentaban mucho las cosas, cuando era como más evidente su protección, su preferencia hacia el cártel de Sinaloa, de pronto detenían a alguno y bueno, ya estamos combatiendo el cártel de Sinaloa. En realidad no era así. Bueno, eran los montajes de García Luna, se dice, ¿no? Salían ahí a muchas cosas que se montaron. Y luego los liberaban al otro día, ¿no?
Pero yo pensaría que es eso, o es un cartucho quemado para los chapitos, de sí, llévatelo mejor. Los chapitos, y no narro también, querían incluso traicionar al Nini, a Néstor Isidro, el líder de los ninis, lo querían traicionar y ya no les servía. ¿Por qué no les servía? Porque el Nini había crecido mucho dentro del cártel, pues por todos estos amigos artistas, por todo el dinero que tenía, por las armas, etcétera, etcétera. Estaba creciendo mucho el Nini como un personaje dentro de los chapitos, y a los chapitos son como de estos circos de enanos, ¿no? No quieren que nadie crezca más que ellos, así que cuando a uno se le ocurre crecer, pues lo mandan o a la morgue o lo mandan a la cárcel. Y así lo hicieron con el Nini, y yo no diría, es como, esto sí lo planteo como una hipótesis, a mí me huele más a esto, a que el pilli, la detención ocurre justo cuando se está cuestionando en el punto más álgido al gobierno de Sinaloa y al gobierno de López Obrador su involucramiento. Dice, se está cuestionando cada vez más, hay mucha polémica por Rubén Rocha Moya. ¿Ves que pueda terminar su mandato? ¿Ves que alcance a terminar su mandato? Es una pregunta muy complicada por dos cosas. Rocha Moya recibió ya una amenaza de muerte, que eso es público, ¿no? Cualquiera que haya visto este hackeo a una página de internet oficial del al SAT de Sinaloa. Sí. Y ya amenazando que se vaya y que habrá más muertos, pues que se vaya es como renunciarlo. Y en las palabras de renunciarlo, ahí en este argot de narcos, pues es como asesinarlo, ¿no? Entonces, por una parte, pues está amenazado, porque se quedó como sándwich. Rocha Moya llegó al poder a poder ser gobernador de Sinaloa por el apoyo del Mayo y por apoyo de los chapitos. Es un poco como quedó García Luna y su equipo. Él llega al poder, tiene el poder, etcétera, etcétera, gracias al apoyo de los Beltrán Leiva, del Mayo y el Chapo. Cuando los Beltrán Leiva y el Mayo y el Chapo empiezan esta pugna, quien quedó en medio son todos los policías y funcionarios corruptos que habían tomado dineros de unos y otros y ahora tenían que, como el divorcio, ¿no? O me voy con melón o me voy con sandía, me voy con papá o me voy con mamá, ¿no? Y algunos se quedan en medio. Bueno, en esta ocasión, muchos funcionarios de García Luna, y esto lo explico más a fondo en el capítulo del narcosistema, fueron asesinados. Entonces, esta situación de la amenaza contra Rocha Moya no es poca cosa. Entonces, terminará su sexenio, pues por lo pronto ya está amenazado. Y por otra parte, es absolutamente incompetente. De verdad, cualquier congreso local, cualquier congreso federal hubiera ya pedido la disolución de poderes en Sinaloa, meter un poder inmediatamente alterno que realmente quiera ser la de gobernador y no de mayordomo del crimen organizado, que es lo único que ha hecho Rocha Moya durante todo su mandato. A ver, Anabel, en estos momentos donde pues hay muchas aristas que no alcanzamos a entender, ha sido complicado, la verdad, para los medios convencionales tomar la información, porque bueno, pues no sabemos el rigor periodístico, qué es cierto, qué no es cierto, y el gobierno, que es la fuente oficial, no está dando mucha información. Entras a las redes sociales con tu podcast. ¿Qué importante ha sido para ti en Narcosistemas? Veo que pues que vas muy rápido, que va creciendo. Qué importante es pues tratar de llevar información, porque hay muchas versiones aquí mismo en las redes sociales falsas, muchos borregos, muchas cosas que saltan. Realmente ha sido un reto, porque justamente este podcast ya estaba programado de salir. Debo decir, todavía no teníamos en ese momento una fecha específica. Es evidente que la detención del Mayo Zambada acelera todo esto. Y la verdad creo que fue un momento realmente importante para salir. Y lo digo con toda humildad, pero lo digo con conocimiento de causa. Yo llevo ya muchos años investigando el cártel de Sinaloa. Tengo información directa desde dentro del cártel, tengo información directa de exmiembros del cártel que ahora son testigos colaboradores del gobierno de Estados Unidos, tengo información directa de agentes de la DEA, del FBI, tengo información directa de miembros de inteligencia de la Marina de México, tengo información directa de expedientes, es decir, tengo ya un bagaje de fuentes de información que me permiten poder tener información veraz en el tiempo, dijéramos, real,
mayor posible, dijéramos, en lo que más se pueda de tiempo real, porque yo sí creo que en estos momentos, para tratar de combatir la información oficial, que es generalmente mentirosa, es importante tener información no falsa. O sea, la información oficial falsa no se combate con información periodística falsa o de estos youtubers o de estos improvisados que, ay, sí, es que se quería ir con su nieto, dijo que se quería, en realidad estaba muy malito el Mayo y lo que quería era reunirse con el Vicentillo. Yo no creo que realmente el Mayo Zambada esté pensando realmente arriesgarse para ver a Vicentillo, de estar refundido por lo que le queda de vida en la cárcel y tener el show que tiene ahora este imperio incendiado, sabiendo cómo eran los chapitos, ¿no? Hay otros que están hipotizando, diciendo, realmente yo desde un principio, desde las primeras horas señalé, el Mayo Zambada fue capturado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos. Y esto, al final de cuentas, el propio Mayo Zambada lo confirmó en una carta y se ha venido confirmado en los últimos días. Y está el tema de la guerra entre los chapitos. Es que si no se hubiera entregado, si lo hubieran traicionado, ya habría guerra. Yo lo comenté desde un principio ahí en el podcast, que Ismael Zambada Siqueiros, antes de entrar a la guerra, primero estaba viendo quién podía ayudarlo a entrar a esa guerra, porque él solo con los chapitos llevaba totalmente las de perder. Se pasó días, semanas, Ismael Siqueiros, el Mayito Flaco, el heredero del imperio del Mayo Zambada, de tratar de allegarse de apoyos de otras familias importantes del cártel de Sinaloa, y se las allegó. Sí, pues sí tiene apoyos. Y es ahí cuando entonces los chapitos empiezan a atacar a los Zambada y pues los Zambada en este momento se están defendiendo. Pero cualquiera que diga otra cosa, la verdad, es estar tratando de inventar cosas. Y en estos momentos, cuando la vida de personas en Culiacán, cuando la estabilidad política del Estado y del país están en riesgo, es importante tener información veraz. Así que yo agradezco muchísimo a la audiencia de Narcosistema que estén ahí, que se estén suscribiendo. Y bueno, están ahí los comentarios y se los agradezco de, bueno, lo que Anabel ha dicho, no solo ahorita, sino desde García Luna y desde Vicente Fox. Lo que Anabel ha dicho se ha ido confirmado pues con sentencias, con juicios, con personas que ahora están, cuyas complicidades hoy están desnudas. Entonces, dijéramos, mi compromiso con mi audiencia es seguirles dando esta información veraz y oportuna, y les agradezco mucho su apoyo. Así que para mí es un canal de comunicación importante, sobre todo cuando estaba siendo brutalmente censurada por el gobierno de López Obrador. Anabel, te agradezco muchísimo que hayas aceptado. Finalmente, para más adelante seguiremos, porque también nos llegan, por favor, habla con Anabel, pero tú estás muy ocupada. A ver, esta especie de relevo generacional que está siendo muy violento, yo lo veo así, que están asumiendo, ya habían asumido los chapitos, pero esta especie de nuevo relevo, ¿hacia dónde va? ¿Cómo va a parar? ¿Es cuestión de meses, de semanas, o incluso va a durar todo el siguiente sexenio? Ya Dámaso López Serrano, que dijéramos, hoy fue narcotraficante, fue integrante del cártel de Sinaloa, fue ahijado, compadre del Chapo, etcétera, etcétera. Es un hombre que conoce desde adentro no solo las viejas generaciones, porque él es muy joven, sino sobre todo las nuevas generaciones. Él convivió directamente con Iván, con Alfredo, con Ovidio, con Joaquín, ¿no? Y él lo que me narra y que está publicado en el libro Historia Secreta es el terror. Si de verdad las cosas concluyen, como todo parece que va a concluir, que los chapitos pues reducirán a cero, a cenizas o a casi cero el imperio del Mayo Zambada, al menos por un tiempo. Veamos si Kairos, Mayito Flaco, puede recuperarse pronto. No lo creo, pero digamos, será reducido a su mínima expresión. Y los chapitos se convierten, dijéramos, en los líderes hegemónicos del cártel de Sinaloa. Estaríamos hablando realmente de un cambio de paradigmas en lo que ha sido el crimen organizado, su conducta, ¿cómo se dice? Su modalidad de negocios. Ellos han abierto totalmente nuevos negocios criminales y quieren controlar otros negocios legales para poder alimentar su mundo criminal. Estamos hablando realmente de una organización que cuenta con asesorías importantes. Están los hermanos Canovio,
que me dicen que todavía son más violentos y peores que los chapitos, solo que estos, al menos uno de ellos, José Antonio Novio, está mucho más preparado, tiene más información, tiene licenciaturas. ¿Son mexicanos? Son mexicanos y tienen una táctica realmente y una preparación, pues realmente es un mariscal, dijéramos, de guerra y de negocios. Estamos hablando realmente de una entrada de ola de violencia mucho mayor. Y cuando hablo de violencia, el presidente, Claudia Sheinbaum, solo cuentan los muertos, ¿no? ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántos desaparecidos hay? ¿Cuántas extorsiones hay? ¿Cuántas mujeres desaparecidas, violentadas, el tráfico de personas, el tráfico no solo de drogas, el huachicoleo, la explotación de minas ilegales, la tala inmoderada de árboles, la apropiación de pozos de agua, el cobro del agua, el cobro de fijarlos, incluso hasta el precio de cuánto se vende un kilo de pollo? Esa es una violencia brutal que daña a todos los ciudadanos día con día. Es una cosa que va erosionando lo que se puede llamar país, nación democrática. De eso estamos hablando. Los chapitos son un peligro para la democracia y para la vida que hemos conocido los mexicanos, pues incluso en esos tiempos difíciles puede ser todavía peor. Fuertísimo. Gracias. Y muy sustantivo lo que nos dices. Muchísimas gracias, Anabel, te mando un abrazo fuerte. Finalmente, Narcosistemas ¿tiene fecha o es como vaya saliendo, o es semanal? Cada jueves. ¿O qué momento? Narcosistemas se puede escuchar en todas las modalidades de podcast, en todas las plataformas de podcast, cada jueves y a veces los miércoles cuando tengamos alguna noticia de última hora. Te mando un abrazo fuerte, Anabel Hernández. Muchas gracias.